Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Feliz retorno. Eso sí, recargada me parece de energía. Supongo que sí. Yo un poquito, pero con muchas ganas para continuar, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, la última clase fue atípica. Estuve sola, se cortó, pasó de todo ese día. Menos mal que no estuvieron, ¿sí? Así que deben haber visto muy, muy poquito, ¿sí? Em, yo, por lo que pude ver, que vi unos minutos, eh, vi que el método Scrum se ve muy y se escucha muy, muy claro, ¿sí? Así que no habría ningún problema, ¿no? De que ustedes lo lleven a la práctica. Después sí, hagamos si quieren un resumen de lo que nosotros habíamos visto por las dudas, esa parte no se haya grabado. Vimos que eran los accidentes de trabajo, ¿sí? Y nosotros los habíamos definido como un suceso repentino. Y la verdad, ¿no? Esto nunca está programado, salvo que si nosotros hilamos fino, como se dice, si no se cumplen las condiciones establecidas de seguridad, esos accidentes tienen una fecha, ¿sí? Porque esos deterioros de las instalaciones, puede ser, ¿no? Si no hay tal vez un control del uso correcto de los equipos de protección, ¿sí? Si ya se hizo varias multas, en ese caso a esa empresa, y no se hizo caso, hay una fecha de caducidad, decimos, ¿no? Y se pueden producir diferentes accidentes y daños ocasionados por las mismas máquinas, ¿no? Que no están en condiciones, las instalaciones también, ¿sí? Y que, por supuesto, para nosotros necesitan una respuesta inmediata, ¿sí? Eso también lo planteamos ese día. Hablamos de los factores que tienen que ver en los accidentes. Mencionamos el medio social, que es el lugar, ¿no? Con quien el trabajador comparte ese momento y que puede dar origen tal vez a determinados accidentes. Hablábamos también de los defectos personales que decíamos en este caso cuando el personal no cumple, ¿no? De manera correcta con lo establecido por ustedes mismos, ¿sí? Y muchas veces ellos, cuando nosotros tomamos una medida, no le dan la determinada importancia. Y ahí es donde nosotros debemos hacer mucho más hincapié, decimos, ¿sí? Hablábamos también de los actos que son inseguros, ¿no? Donde hay situaciones que decíamos como que es obvio, ¿no? Que podría llegar a darse un accidente, ¿sí? Yo les planteaba como ejemplos, me acuerdo si un trabajador se coloca debajo de un equipo tal vez de una carga de suspensión. Es sabido que eso puede llegar en algún momento ceder, ¿no? O se puede producir algún accidente, ¿sí? Eso los mencionábamos y dábamos como ejemplo. Después definimos también en sí el accidente, ¿sí? Y mencioné algunos ejemplos que podrían llegar a ser como las caídas, especialmente, los golpes que podrían darse, ¿no? Y cuando no, se usa exclusivamente todos los equipos de protección que ya lo vamos a ver más adelante. Después mencionábamos las lesiones, ¿no? Que podrían llegar a tener los trabajadores como consecuencia de ese trabajo, ¿sí? Y hablábamos también que se han incorporado algunas enfermedades, ¿no? Que antes no se las mencionaba porque la ley consideraba que las dejábamos aparte. Después de mucho tiempo, ¿no? De algunas resoluciones se ha modificado y se ha establecido que es totalmente necesarias incorporarlas porque puede llegar a producir en este caso invalidez en los trabajadores, ¿sí?
Así que eso también hay una serie de porcentajes que yo les comenté, que ya lo vamos a ver también. Hablábamos de las causas, ¿no? Había unas causas que eran básicas y otras que son inmediatas, también que las mencioné la semana pasada, y algunas de ellas que son básicas, yo tomé como ejemplo, les voy a compartir esa parte por las dudas, no lo hayan podido ver porque no lo sé, que pudieron ver, sé que es la última parte, nada más, ¿sí? Pero vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí? Que esto es importante considerarlo y ustedes luego cuando capaciten o sean parte, ¿no? de alguna empresa puedan diferenciar cuáles podrían ser esas causas. Aquí tienen algunas, fíjense, causas básicas que nosotros decíamos que las íbamos a dividir, por supuesto, en factores personales y factores que pueden ser ocasionados en el trabajo mismo, ¿sí? Ahí hay un ejemplo de factores personales, que esto es muy importante que ustedes capaciten, ¿no? Y hagan tomar conciencia. Yo siempre voy a decir lo mismo, hacer que el trabajador, no digo que tome miedo, ¿no? Pero que sí sienta la necesidad de cumplir con lo que ustedes le mencionan, ¿sí? Fíjense acá, faltas de conocimiento o capacidad para desarrollar ese trabajo. Bueno, acá esto en realidad no podría darse, ¿sí? Si es que ese trabajador eh, fue seleccionado, pasó por un periodo de selección, les decía yo, donde se hace pruebas, test, ¿no? Para analizar si ese personal está en condiciones de cumplir determinadas actividades. Además, también hay que considerar el currículum, ¿no? Donde se va a mencionar la experiencia, los conocimientos que tenga, ¿sí? Entonces, allí esto no podría llegar a presentarse si está cumpliendo las funciones que él está capacitado, ¿sí? Esto es, bueno, tal vez lo derivan, ¿no? A otra área donde tal vez tiene medianamente conocimientos, pero no totales. Bueno, ahí esa situación sí se puede dar, pero normalmente no se da. Falta de motivación o motivación inadecuada. ¿Qué sería en este caso? A ver, cuando hablamos de motivación, en el área de recursos humanos, nosotros decimos que es cuando no se cumplen las políticas establecidas que se han mencionado desde el momento que ellos son postulantes, ¿sí? Desde allí empieza ese camino. Luego, cuando ya están trabajando, hay irregularidades, ¿sí? Ahí que, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Tal vez nos vamos a empezar a desmotivar de ese trabajo, de esa empresa o de ese ámbito donde nosotros estamos cumpliendo funciones, ¿sí? Y decimos una motivación inadecuada, donde tal vez acá las capacitaciones no cumplen, ¿no? Lo establecido o lo que nosotros esperamos de esa capacitación. Tratar de ahorrar tiempo o esfuerzo o evitar incomodidades. Bueno, ahorrar tiempo, ¿por qué? ¿No? Si hay un límite de trabajo, horarios establecidos, actividades a cumplir, ¿sí? Acá no, esto no tendría que darse salvo que tengamos un supervisor, supónganse, donde las condiciones no son las óptimas que puede darse, ¿sí? Donde acá no es favorable ese clima que se está dando, ¿sí? O tal vez puede ser cuando hay un retraso en las actividades y se necesita cumplir lo más rápido posible. Entonces acá el trabajador está trabajando a presión, ¿sí? Lograr la atención de los demás y para expresar las hostilidades. Bueno, acá puede ser donde el trabajador
cumple su función, pero está constantemente realizando actos que no son los debidos para poner de manifiesto aquellas irregularidades, ¿sí? Pero tampoco podría llegar a ser, ¿sí? Bueno, acá esto formaría parte de la actitud que debe tener todo trabajador. Esto se habla, esto hay reuniones, ¿sí? Si hay hostilidades o tal vez irregularidades, hay un sector para expresar todas estas áreas, ¿sí? Estas situaciones que no, tal vez no son tenidas en cuenta o no se contemplan. La existencia de problemas o discapacidades físicas o mentales. Bueno, acá hay anualmente, por supuesto, se hace una renovación de los estudios, ¿sí? Y más si la persona ha tenido, en este caso, algún accidente, hay un proceso, ¿sí? Bueno, de evaluación, ¿no? Y conocer si a causa de esos accidentes presenta alguna secuela, ¿sí? O alguna, digamos acá, una discapacidad. Bueno, en ese caso, nosotros tenemos una serie de factores o de porcentajes que yo les comentaba, donde hablamos de una incapacidad, ¿sí? Permanente o tal vez es transitoria. Pero en este caso hay que hacer una serie de estudios que puedan constatar, en este caso, que la persona presenta una discapacidad y poder mencionar cuál es el porcentaje, ¿no? Bueno, de incapacidad. Y allí saben ustedes que el trabajador nunca queda solo, siempre está amparado. Si es transitoria, hay posibilidades de que él pueda volver a trabajar, dependerá de ese proceso de rehabilitación, ¿sí? Y que va a implicar tratamientos, normalmente son fisioterapias, si así fuese, para una posible vuelta, ¿sí? Y allí el trabajador es acompañado, él sigue percibiendo, por supuesto, su sueldo, acompañando a la familia. Después tenemos acá los factores de trabajo. Fíjense, falta de normas de trabajo, imposible esto. Acá si se da, es un ámbito donde no hay controles, donde tal vez ustedes no están haciendo su trabajo o la figura de seguridad e higiene no está presente, ¿no? Tal vez la está cumpliendo otro personal, ¿sí? Que tiene conocimientos, ¿sí? Pero que no son totalmente válidos, ¿sí? Y acá normas de trabajo inadecuadas, ¿sí? No se cumplen, hay irregularidades. Diseño o mantenimiento inadecuado de las máquinas. Bueno, acá diseño, podemos hablar cuando no se cumple lo establecido por la ley, ¿sí? Nosotros vimos cuando estudiamos la primer ley, ¿no? De seguridad e higiene, mencionamos todos los artículos que nos hacía referencia a las condiciones que toda empresa o tal vez galpones, ¿sí? O tal vez áreas de trabajo deben cumplir, ¿sí? Entonces, allí el diseño, cuando se está iniciando la obra, se toma en cuenta bueno, las señalizaciones, las salidas de emergencia, las medidas que se debe tomar, ¿no? El área de trabajo, el área de descanso, se establece todo lo establecido, ¿sí? Y más haciendo referencia, ¿se acuerdan? Al decreto de 351, ¿sí? Y las renovaciones o resoluciones actualizadas también, ¿sí? En el mantenimiento, bueno, acá también hay personal que se encarga de esa área y que también solicitamos a los trabajadores cuando ellos observan que en el momento de trabajo que ellos están cumpliendo, alguna de las máquinas o de los equipamientos tienen tal vez algún sonido extraño
o tal vez no están funcionando de la manera correcta, hacérselo saber. Eso siempre es necesario mencionarlo la cantidad de veces que sea necesario. Y ustedes pueden acompañar en este caso al área de mantenimiento el control, el seguimiento, las planillas, cuál es la fecha, la hora establecida que se realizó ese mantenimiento, ¿sí? Y cuáles son si se distribuyeron las actividades, cuáles ya están finalizadas y cuáles quedan pendientes, ¿sí? Cuáles son las máquinas que no se pueden usar, cuáles son las que están reemplazadas. Esto es como imposible darse cuando todo funciona de manera correcta, ¿no? Cuando funcionan con irregularidades, bueno, todo esto se va a dar. Hábitos de trabajo incorrectos. ¿Qué pasa aquí? Hay que capacitar, ¿no? Ustedes van a estar presentes aquí en este proceso de capacitaciones, ¿no? De mencionar todos los hábitos correctos, como así también los hábitos incorrectos que pueden traer sus consecuencias, ¿sí? Así que esto también no podría darse cuando se cumple realmente lo establecido. Uso o desgaste normal de los equipos. Bueno, acá hay falta de mantenimiento o tal vez no se controló de manera correcta, ¿sí? Uso anormal e incorrecto de los equipos. Bueno, acá están ustedes, ¿no? Todos los equipamientos que son necesarios, el uso correcto de cada equipo para proteger todas las áreas del cuerpo, ¿sí? Entonces, esto aquí es imposible cuando el trabajador cumple con lo que ustedes establecen. Las herramientas, bueno, acá también, ¿no? Acá, o el trabajador no está siendo capacitado o tal vez en este caso está haciendo su trabajo de manera incorrecta o también las instalaciones no están en condiciones, presentan una serie de irregularidades más allá que ustedes las han presentado y no se responde a esas falencias, ¿sí? Entonces también hay que considerarlas. Después creo que tampoco esto se pudo grabar, por eso lo vamos a volver a repetir, ¿sí? Que eran las causas que son necesarias, ¿sí? Y creo que también, no sé, eran las necesarias y también las innecesarias que tampoco no se pudieron grabar, pero creo, no sé bien, tendría que ver, ¿no? Hasta dónde llegó la grabación antes de las vacaciones. Acá tienen estas causas que son inmediatas, que van a dar lugar a que todas las actividades o los actos, tal vez sería la manera correcta, que realiza un trabajador sean los adecuados, ¿sí? Y les mencioné acá algunos ejemplos, ¿no? Que podrían presentarse. Pueden ser, fíjense, realizar trabajos para los que no está debidamente autorizado. Bueno, aquí muchas veces el trabajador toma sus determinaciones cuando no lo tendría que hacer, siendo un trabajo que ustedes no dieron la orden o el área correspondiente no dio su total, bueno, es decir, sí, usted puede llevarlo adelante. Esto es seguro que va a traer como consecuencia ya un acto totalmente inseguro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El trabajo no lo va a realizar de manera correcta o tal vez lo realice, pero es en una zona que no está autorizada, donde las máquinas tal vez no están en mantenimiento, donde no se utiliza el equipo de protección o todo lo necesario para que una actividad sea segura. Trabajar en condiciones inseguras o velocidades excesivas. Bueno, acá también. Acá hay leyes que amparan, ¿no? Que ustedes las van a mencionar en su efecto. Las velocidades excesivas
está establecido, están las señalizaciones que después las vamos a ver en determinados sectores de las fábricas o de los galpones o el área de campo donde ustedes vayan a ejercer, están las señalizaciones debidas, ¿sí? Y se menciona. Entonces es imposible, ¿no? Que se den estas situaciones. Yo acá les comento posibles actos inseguros. No dar aviso de las condiciones de peligro que se observen o no estén presentes las señalizaciones, justamente, ¿no? Acá están. Cuando las señalizaciones no están presentes o están borrosas, que eso tampoco se puede dar porque ustedes son los encargados de controlar que esas áreas estén totalmente señalizadas, que estén en óptimas condiciones, ¿no? Que sean totalmente nítidas, entonces tampoco podría darse. No utilizar o anular los dispositivos de seguridad. Bueno, no usar. Acá está, ¿no? Normalmente los trabajadores en altura, ¿no? Hacen y no toman conciencia de la dimensión que podría llegar a traer el no uso de esos dispositivos de seguridad, ¿sí? No utilizar herramientas o utilizar herramientas o equipos defectuosos. Bueno, acá no hubo mantenimiento. ¿Qué pasó? Ustedes no controlaron, ¿no? Cuando inicia la jornada de trabajo, nosotros hacemos un seguimiento de todos los sectores, ¿sí? Y sí o sí debemos controlar las fichas de mantenimiento, ¿sí? Ficha, área, quién lo realizó, hora y cuándo es la próxima fecha que se va a volver a hacer un control. O sea que no, esto no debe darse, ¿no? No usar las prendas de protección individual establecidas, el equipo de protección, los EPP, que ustedes al ingreso del trabajador pueden tener áreas donde están dispuestos todos los equipamientos para que el trabajador los use y ustedes hacen ese seguimiento. Entonces, no puede darse. O usar prendas inadecuadas. Bueno, acá, inadecuadas o que no están en condiciones también en ese caso, ¿sí? Inadecuadas para la zona de trabajo. Esto es muy común que se dé, ¿no? Hacer bromas en el trabajo cuando muchas veces es de riesgo la actividad que se está realizando. También es muy bueno tener tal vez un ambiente amigable, pero no en estos momentos donde es necesario tener la debida concentración, decíamos, ¿no? Donde debemos actuar con una actitud muy responsable. ¿Sí? Bueno, esto también. Eh, reparar máquinas o instalaciones en forma provisional, o sea que no están totalmente finalizadas. Bueno, esto no podemos tener máquinas que todavía falta algún área de completar su mantenimiento, no. Hacemos un lado, colocamos un rotulado, ¿no? Que no están en condiciones, o si podemos cambiarlas, si tenemos seguro que sí, por otras máquinas lo hacemos, ¿sí? Hasta que pueda volver esa máquina a funcionar debidamente. Adoptar posturas incorrectas. Bueno, esto es muy común. Yo les decía en la clase anterior que cuando no se usan las fajas, ¿sí? Correctas, o muchas veces los trabajadores las desabrochan, ¿sí? Como no tomando conciencia de lo que podría llegar a pasar con el transcurso del tiempo, ¿no? Porque son jóvenes, porque no pasa nada, porque no, acá no hay porqués, ¿no? Es sí o sí el uso. Porque esto, las empresas después tienen que pagar por el, bueno, por el desgaste físico que puede llegar a tener, ¿sí? Entonces también no solo pensarlo en la parte económica, sino la persona debe pensar en su vida
¿no? En su cuerpo y el desgaste que va a tener, por supuesto, por el trabajo, ¿sí? Eso también hay que hacer mucha concientización en nuestros trabajadores que, bueno, muchas veces no dimensionan, digo yo, ¿sí? Después creo que voy a contarles además, aunque creo que esto tampoco se grabó, las consecuencias, ¿sí? Vamos a verlas para los tres ámbitos, para los trabajadores, por supuesto, para las empresas y después hablamos en la parte legal, ¿no? Eh, bueno, cuando ya hay situaciones totalmente extremas, ¿sí? Juicios, ¿no? Que también se dan. Ahí los vamos a conocer. Las consecuencias en los trabajadores van a estar de acuerdo a la situación, al accidente que pueda llegar a producirse, ¿no? Yo aquí les coloqué algunas lecciones físicas, ¿no? Como cortes, puede ser, ¿no? Con máquinas que no están en condiciones, quemaduras por el no uso de los guantes, ¿sí? Para determinada actividad, porque no hay un solo tipo de guantes, sino de acuerdo a la actividad que se realice, fracturas cuando no se toma dimensión de la actividad que realiza o tal vez un descuido, ¿no? Que también puede darse, ¿sí? Problemas cardíacos, en este caso cuando no hay un control debido de salud, ¿sí? Que acá también hay que tener y contar a los trabajadores que ellos deben hacerse, más allá de los controles anuales, eh, un control, por supuesto, personal y ante cualquier problema de salud que ellos tengan, deben asistir, ¿no? A una consulta médica, ¿sí? También acá muchas veces los trabajadores eh, no va a pasar nada, te dicen, no, porque soy joven. No, no se trata de ser joven o ser mayor, se trata de nuestros órganos, nuestro cuerpo, ¿no? Va pasando por diferentes circunstancias y que pueden llegar a traer estos problemas, ¿sí? Entonces hay que tomar dimensión de la situación que si se dan estas situaciones, fíjense, pueden repercutir después en una incapacidad temporal, mencionábamos, permanente. Esta es la palabra, ¿no? Permanente. Cumplir sus actividades y después, bueno, quedar con una persona que no pueda después manejarse. Eso es importante también mencionarlo. Trastornos emocionales. Acá cuando sufren tal vez algún accidente o también el ámbito de trabajo no es favorable, no repercute en nuestras emociones cuando no se saben manejar de manera correcta. Bueno, acá también se hace, ¿no? Capacitaciones en este ámbito, ¿sí? Acá, bueno, recargos en las pensiones, bueno, serían premios que se otorgan, ¿no? Eh, por aquel trabajador que sufrió algún problema de salud y que da como consecuencia una incapacidad y que no queda desprotegido. Después las consecuencias para la empresa, ¿no? Bueno, pérdidas de productividad, por supuesto que sí, ¿no? Se van a presentar. Baja moral en los trabajadores cuando no se cumplen lo dispuesto, las políticas no se toman en cuenta, ¿sí? Los sueldos, muchas veces, las evaluaciones que se hacen en sus actividades no son las correctas, sus opiniones, sus aportes, sus situaciones tampoco se valoran, que aquí esta área es del área de recursos humanos, ¿no? Pérdida de reputación, en este caso cuando ocurren tantas irregularidades, tantos accidentes, ¿no? Y que son conocidos, ¿qué pasaría? ¿A dónde repercuten? En la empresa.
por supuesto, ¿no? Hasta muchas veces evitamos a aquellas personas que buscan trabajo, presentarse en ellas, ¿no? Porque hay irregularidades, porque son muy conocidas, ¿no? Y en ese caso, ahí también hay un recurso que se va a ver disminuido, que nosotros lo hemos mencionado en algún momento, que es el recurso que tiene que ver con el prestigio, ¿sí? de esa empresa, por supuesto, ¿no? Que si hay irregularidades y que son muy conocidas, nosotros no nos vamos a presentar, seguro, a algún currículum, no. Sabemos que no se cumple lo establecido. Acá hablamos también de lo que significa los costos sanitarios, el mantenimiento, por supuesto, de esa empresa. Esto también tiene que ver, ¿no? El aumento del personal que falta. Absentismo es ausencia laboral. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las razones? ¿Sí? Irregularidades, baja motivación, tal vez políticas no cumplidas, ¿sí? El ambiente no es el propicio, ¿no? Hay muchos factores. En este caso, las sanciones económicas. Bueno, sanciones cuando el trabajador no cumple lo establecido, ¿no? Y ya se ha mencionado, hay un reglamento que ustedes se los van a mencionar seguro, y que hay un representante de cada área que es el supervisor o jefe de área que también puede llegar a ser, ¿no? Y en este caso, sanciones económicas dependerá si hay ausentismo, una disminución por los días no asistidos, pero también aquí tiene que ver con la parte de las liquidaciones de sueldos, ¿no? Las leyes van a establecer días y cómo los trabajadores pueden ellos lograr que se justifique esos días. Restricciones operativas, bueno, en este caso sería, para las áreas que no están en óptimas condiciones, se hace, bueno, una especie como de multas, sanciones, ¿no? Por el no uso. Demandas legales, bueno, acá laborales, o puede ser en este caso que los mantenimientos no se realicen, se cumplan irregularidades. Consecuencias para el sistema legal. Bueno, acá son sanciones administrativas, decimos, ¿no? Donde seguro vamos a tener los ámbitos de protección, ¿sí? Que son las secretarías bueno, que tienen que ver, ¿no? Con la parte laboral a nivel provincial, como así también la superintendencia de riesgos de trabajo, o también tenemos acá las ART, que también son las encargadas de velar por los trabajadores, ¿sí? Eso es muy importante que nosotros lo mencionemos y lo manejemos. Después tenemos acá, creo que, no sé si se pudo ver, pero lo vamos a mencionar para que lo tengan de manera correcta, la clasificación que hicimos de los accidentes, ¿sí? Ahí lo van a ver, fíjense. Vamos a clasificarlo según la gravedad y según la naturaleza. Bueno, ahí tienen algunas imágenes de algunos accidentes que después vamos a ver los riesgos, ¿sí? También relacionados, que ustedes van a mencionar y van a trabajar, ¿no? Para que todos estos riesgos se prevengan, se reduzcan, ¿sí? Y bueno, lo correcto sería que se eliminen, ¿sí? Pero bueno, lo importante es prevenirlos. Si ustedes pueden eliminarlos, sería lo más importante. Acá, según la gravedad, vamos a tener estas 4 clasificaciones, ¿no? Leve, grave, muy grave, mortal. Aquí donde hay que hacer mucha concientización.
en los trabajadores, ¿no? En cuanto a la gravedad leve, bueno, acá, fíjense, es un accidente que no va a traer consecuencias para el trabajador, ¿no? Tal vez acá les coloqué un ejemplo, un pequeño corte, se dirige hacia el área correspondiente, no se analiza la gravedad o no de ese corte, ¿sí? Y no va a traer secuelas para el trabajador. Graves sí, fíjense, lesiones que no van a poner en este caso en peligro la vida del trabajador, pero puede traer en este caso alguna consecuencia laboral, ¿no? Que no pueda continuar con su trabajo. Muy grave, en este caso sí, fíjense, van a causar alteraciones funcionales, o sea, sus extremidades, ¿no? Tal vez no puedan cumplir, que estas pueden ser permanentes y que sí puede ser, supónganse, tal vez el uso correcto de los equipos de protección, ellos sufran una caída, ¿sí? Que puede traer en este caso en riesgo su vida, un golpe, una caída, ¿sí? Eso es siempre lo vamos a observar. Después mortales. Bueno, acá un error, yo les coloqué como un ejemplo. Fallan los sistemas de seguridad. Bueno, acá no hay control. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio? ¿Sí? ¿Quién es el encargado de llevar estos controles y no lo ha realizado? ¿Sí? Bueno, acá, luego de esto, tanto para la empresa, prestigio, la familia que queda sin un integrante, ¿no? Y todo lo que implica después de manera legal, ¿no? Eso también lo debemos mencionar. Y después vimos, según la naturaleza, también los vamos a clasificar, y los van a ver, esperen que puedan verlo, y el sistema no diga, no, hasta acá no nos deja ver. A ver, ahí creo que sí, para poder verlo. Ahí está. Sí, no hay problema. Ahí pueden ver. Según la naturaleza, ¿no? Caídas de personas o de los trabajadores que normalmente se dan, ¿sí? Cuando no se toma conciencia. Cuando se hace una actividad con mucha confianza, porque ya lo hice, ya conozco el terreno, conozco la zona. Caídas de objetos, acá cuando no se trabaja tal vez muy concentrado o tal vez fue sin querer. Pisadas de objetos, ¿sí? Cuando pueden ser objetos que produzcan un deslizamiento. Choques contra objetos, que ellos no tengan en ese caso tal vez sus zapatos no correctos, atrevimiento de objetos y ellos quieran tal vez poder introducir su mano para poder sacarlos, esfuerzos excesivos sin el uso de los equipos de protección, exposición a temperaturas extremas. Bueno, acá la ley menciona hasta ciertos grados, ¿no? Y ellos usan sus equipos también, ¿sí? Exposición a corriente eléctrica. Bueno, acá no hay un mantenimiento y ellos saben, ¿no? Los límites. Exposición a sustancias nocivas o a radiaciones. Bueno, acá saben, si ellos van a trabajar en esas áreas, tienen todos sus equipos, ¿no? Totalmente en condiciones para que no les suceda nada. Ahí tienen un ejemplo, fíjense, ¿no? La persona tiene, ¿no? Un equipo que sabe que puede traer alguna consecuencia, pero ya está totalmente cubierto. Fíjense, este es tal vez muy sencilla, o la actividad que está haciendo es en tierra, ¿sí? Pero hay que ver cuáles son las sustancias que él está manipulando, ¿sí? Y acá, bueno, sabemos que los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, ¿sí? Y para eso nosotros debemos capacitar al personal, pero no una sola vez,
¿sí? Cumplimos. No, no, hay que hacerlo de manera constante. Después hablamos también, creo que esto tampoco lo pudieron ver porque fue una clase muy rara. Eh, Cuando hablamos de incidente, a ver, que este sí lo pueden ver, esperen. Y esperen que nos deje el sistema. Si no, se los comento. Puedan hacer ustedes el seguimiento. Un incidente de trabajo. Este es decimos nosotros que es un acontecimiento que se da y que por supuesto que no es deseado, ¿sí? Y que puede desembocar, por supuesto, en un daño físico, en una lesión, en una enfermedad, en este caso ocupacional o profesional, que también se les sabe mencionar, ¿sí? Y que pueden producirse, bueno, traer muchas veces consecuencias graves, ¿no? Para el trabajador y que se da cuando, no, por supuesto, no es deseado y se produce durante el desempeño de las actividades que realiza el trabajador diariamente y, y ocurre este incidente, ¿sí? Pero ¿por qué se va a producir? Puede ser porque el trabajador no dimensionó, porque las condiciones no fueron las correctas, ¿sí? Tal vez el mantenimiento de las máquinas no es correcto, ¿sí? No se pudo dar. A ver qué pasó. No se puede compartir porque... No digan. No, sí se puede compartir. Sí se puede compartir. Ahí está. Bueno, fíjense acá. Actos inseguros. ¿Cuál sería? Nosotros pedagógicamente siempre decimos, tenemos que tener un concepto, ¿sí? Vamos a decir, toda actividad que es voluntaria, nunca vamos a decir que son involuntarias. Decimos por acción porque lo realiza siendo muy consciente, o por omisión porque no dimensionó esa situación. ¿Qué pasaría acá? ¿Por qué se da? ¿Qué trae como consecuencia? Porque no se tuvo en cuenta el proceso que debía llevarse adelante. No se cumplió con los reglamentos establecidos, ¿sí? Y acá fíjense, hay un ejemplo. Actos inseguros, ¿cuáles son? No utilizar de manera correcta, por supuesto, los equipos de protección personal. Eso es básico, ¿sí? Para todas las actividades que estén en óptimas condiciones también. Realizar trabajos por encima de 2 metros de altura sin equipos de anclaje o de protección. O sea que ellos estén seguros en esa actividad, ¿sí? Esos son los equipos que ya los vamos a ver después, los equipos de anclaje, para mantenerlos a ellos seguros, bueno, en su actividad cotidiana. Y después, acá sí, creo que esto sí se pudo grabar, que es el método SCRAP, ¿sí? Que es el que es una abreviatura que menciona a síntomas, causas, remedio y la acción que se va a llevar adelante, ¿sí? Y que nosotros vimos un ejemplo en una fábrica, ¿sí? Ahí lo vamos a compartir para que lo vean. Esto sí, creo que lo pudieron, van a ver sin ningún tipo de problemas. Ahí está. A ver, que mencionábamos de una fábrica industrial, ¿no? Que un empleado sufre un accidente, que es un incidente, ¿sí? ¿Debido a qué? Fíjense, al mal funcionamiento de una máquina. ¿Qué pasó acá? Un mantenimiento. El equipo, este es un equipo de protección de riesgos, ¿no? Decide utilizar el método, este es muy importante y se utiliza muchísimo en nuestra área, para que podamos investigar
por qué ocurrió este accidente y poder prevenirlos a otros accidentes que podrían presentarse. Cumple esta doble función. Y está formado por estas iniciales que yo les comenté recién, ¿no? Síntoma, que es en este caso, el trabajador tuvo un incidente en el que su brazo quedó atrapado en una cinta transportadora. Miren esa situación. Se recogen los detalles, ¿quién los va a hacer? Bueno, en este caso los hacen ustedes a través de una serie de preguntas. Son interrogantes. Esto siempre lo manejamos. ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? ¿Quién estaba involucrado? ¿El trabajador o otras personas más? ¿Quiénes eran el encargado en ese momento? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde y cómo? Eso lo hemos preguntado. Tenemos causas. Se utiliza la técnica, decimos nosotros las técnicas del por qué, ¿sí? Porque el brazo del empleado, ¿por qué el brazo del trabajador quedó atrapado? Porque la máquina no se detuvo a tiempo, puede ser una de las razones. ¿Por qué no se detuvo a tiempo? Porque el sistema de emergencia ¿por qué el sistema de emergencia no respondió? ¿Estaba en mantenimiento? ¿Qué pasó? ¿Quién era el encargado tal vez de esa área? ¿Por qué no respondió el sistema? Porque no había sido inspeccionado adecuadamente. Miren todo lo que podríamos, ¿no? Evitar cuando se hace una inspección, que es una tarea de rutina, decimos, ¿no? El personal que está implicado para realizar esta actividad. ¿Por qué no se inspeccionó? Porque no había un calendario. Miren esa razón. No había una distribución de las actividades en determinadas fechas. Miren acá, ¿no? Ahí podemos ver cómo se dan los accidentes por no tener una fecha establecida, ¿sí? ¿Por qué no había, esto es muy importante, por qué no había un calendario? Porque no estaba definido los protocolos de mantenimiento. Imposible. Esto es para multa directamente. Acá no está el área de seguridad e higiene, ¿no? Estos protocolos sí o sí se establecen. No podría haber ocurrido este ejemplo. Es muy, muy claro, ¿sí? De todo aquello que no puede presentarse. Un remedio. A ver cómo podemos solucionar. El equipo sugiere varias soluciones. Sí, se empieza a analizar y tomamos determinación, como la implementación de un calendario básico. Esto es básico, ¿no? Que se va a inspeccionar. Y la capacitación del personal. Claro, ¿no? Esto es, yo siempre se los voy marcando, capacitación, capacitación, capacitación. No una vez, sino constante. Cuando más capacitaciones tenga el personal, esa empresa va a ser segura. Y la acción, se crea un plan de acción. Acá ustedes van a definir el calendario, ¿sí? De mantenimiento para que todas las máquinas y los equipos estén con su mantenimiento y su rotulado y cuál es la fecha en la que se va a volver a hacer un mantenimiento. Se designan los responsables de las inspecciones. Esto es fundamental. Y la implementación de mejoras en esos sistemas de emergencia. Claro, algo falló allí, ¿sí? Se podría haber evitado si esos sistemas de emergencia estaban, bueno, en mantenimiento, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo que nosotros podríamos evitar. Ese método es muy, muy utilizado en nuestro ámbito, ¿sí? Y después nos queda conocer el programa de seguridad, ¿sí? Y nos queda conocer también los requisitos que son necesarios para establecer estos programas de seguridad y las políticas que se llevan adelante. Nos queda conocer
bueno, todos los procesos que son varios. Uno de ellos es preparar al personal y también los procesos de inducción. Las evaluaciones que se van a realizar si están en óptimas condiciones los equipos, ¿sí? Y después nos queda también conocer cómo se va a llevar adelante ese programa, si se da con éxito o cuáles serían las variables que tendríamos que considerar. Y después tenemos aquello que tiene que ver con el dinero, los tipos de costos de accidentes, costos directos y aquellos que son indirectos, ¿sí? Y después nos queda conocer, bueno, los costos, nosotros decimos los costos de la seguridad, ¿sí? Que sería cuando hablamos de mantenimiento de todos los sectores de las empresas, ¿sí? Y después, no, allí estaríamos, ¿sí? Nos queda conocer este plan de seguridad, que se los voy a comentar en muy sintético, ¿sí? A ver si pueden verlo. Ahí está. Ahí podemos ver. Fíjense, este programa de seguridad, ¿quién debe realizarlo? Este programa de seguridad. Ustedes, ¿sí? ¿Qué buscamos? Prevenir todos los riesgos de trabajo, por supuesto, por eso es un programa de seguridad. ¿Para qué nos sirve? Miren esa pregunta si no es importante. Mejorar las condiciones que presenta el ámbito donde ustedes van a cumplir sus actividades. ¿Quién lo hace? Las personas que están involucradas, por supuesto, en esta área, que son ustedes mismos, ¿sí? Hacen ese control. Hay una serie de requisitos, ¿no? Que nos van a considerar y que tenemos que tener contacto y conocer cuáles son las políticas que se establecen, ¿sí? En este caso, están relacionadas con la integridad del personal, ¿sí? Y también no nos vamos a olvidar del medio ambiente, ¿sí? Que también tenemos que analizar. Después tenemos los puntos principales que debemos considerar. Uno de ellos es el compromiso, ¿sí? Después tenemos cuál va a ser el momento en que se va a llevar adelante y se va a seleccionar al personal que va a dirigir estos procesos. A eso nosotros le llamamos también, cuando hacemos un proceso de inducción, ¿sí? Que sería como una especie de adiestramiento, decimos, ¿no? Preparar al personal para determinadas situaciones, ¿sí? Como puede ser en el caso de primeros auxilios, que todo personal debe conocer y que nosotros algo debemos conocer, ¿sí? Cómo actuar ante un accidente, lo mínimo, hasta que llegue el profesional específico, ¿no? Para poder salvar en ese momento, bueno, la vida o tal vez colocar al trabajador en una posición correcta, ¿no? Hasta la espera de un profesional. Las prevenciones, esto es importante para ustedes, ¿no? Que lo realicen, ¿sí? El control que van a hacer semanalmente, sería lo correcto, diariamente tal vez, si es posible, semanalmente, ¿no? O cada vez que ustedes inician su actividad, hacer un recorrido por todas las áreas, ¿sí? Que sea una actividad activa, no pasiva, ¿sí? Porque pasiva puede pasar muchísimas situaciones y allí no estaríamos cumpliendo justamente el fin que tiene un asistente en seguridad e higiene. Y prevenir, por supuesto, los accidentes y los riesgos como principal. Y después nos queda supervisar, ¿no? Todo aquello que hemos realizado,
cuáles serían las actividades que se hicieron, cuáles son las que no, por qué no se hicieron, ¿sí? Hacer también acá en este caso un control de las emergencias que podrían llegar a presentarse, ¿sí? Y después también un factor que el trabajador lo necesita, que es la motivación, que yo dije hace un rato, personal que no observa, que no se toma en cuenta sus opiniones, los accidentes siguen estando, eh, o tal vez hay algún accidente mínimo, pero tampoco el trabajador es atendido, no hay un área de seguridad para que ellos puedan ser atendidos por un médico, hay una desprotección, no, allí también hay una desmotivación, un desinterés, sería en ese caso donde no va a ocurrir si se hacen inspecciones, ¿sí? ¿Y quiénes las van a realizar? Bueno, ustedes, y después tienen todos los organismos que protegen al trabajador. Eso también hay que mencionarlo. Cuando hablamos de las inspecciones periódicas, ya están programadas. Ustedes establecen determinadas fechas, determinados horarios, determinados sectores, ¿sí? Y después tenemos las otras que son sin previo aviso, ¿no? Se realizan en un momento que ustedes consideran necesario, lo hacen, o también hay organismos que hacen estas visitas, ¿sí? Y, y muchas veces, si es a nivel nacional o si es a nivel de secretarías de trabajo, nosotros también vamos a estar implicados en este caso. Si no, ¿por qué no hicimos ese control? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Sí? Esas inspecciones así, sin previo aviso. Están las evaluaciones, ¿sí? Que dije yo recién. A ver, equipos que que están en mantenimiento, siguen funcionando, están en condiciones o tal vez no. ¿Sí? Allí es donde nosotros debemos decimos, un ajuste. Y después nos queda conocer, bueno, los costos de los accidentes, ¿sí? Que esto también es necesario que los conozcamos, ahí se los voy a compartir para que veamos cuáles son esos costos directos e indirectos. Costos directos, ¿sí? Fíjense, son aquellos gastos que tienen que ver con los seguros, ¿sí? Ahí yo les coloqué algunos ejemplos, fíjense. Contra accidentes, ¿sí? Acá tenemos algunos casos de prótesis, de traslados del trabajador, ¿no? En el caso que tengan un accidente y necesiten una prótesis, pérdidas puede ser pérdida de alguna parte de su cuerpo que también se da. Cuando hablamos de las indemnizaciones, acá también es un costo totalmente directo para la empresa y todos los áreas que protegen al trabajador. Pérdida de capital, en este caso es para la empresa, ¿no? Cuando se destruyen el instrumental o los equipos, las pérdidas de los productos, tal vez las materias primas, daños en los bienes ajenos, como reparaciones tal vez de los equipos o todo el instrumental, ¿no? de emergencias. Y después tenemos acá los indirectos, ¿no? Que puede ser pérdida debido a la ausencia en este caso, del accidentado, cuando nosotros decimos que el trabajador no fue atendido en ese momento, ¿sí? Acá, menor rendimiento temporal del lesionado cuando el trabajador vuelve a su trabajo, pero su trabajo no es lo mismo que anteriormente, por supuesto, porque está en un proceso todavía, eh, no vamos a decir de fisioterapia, no, porque ya hay un alta, pero el trabajador vuelve, tal vez con miedo,
tal vez esas inseguridades, ¿no? No con la confianza como lo realizaba anteriormente. Acá pueden ser gastos extras por el trabajador, sobre tiempo, gastos en el entrenamiento. En el caso, supónganse que debemos capacitar al nuevo personal que va a cubrir a ese trabajador también, ¿no? Eh, una capacitación que es externa en ese caso, ¿sí? Puede darse también. Esos serían tipos de costos que podrían darse cuando se producen los accidentes. Y después nos queda conocer los costos de seguridad. Ahí que los vamos a compartir para que los vean. ¿Cuáles serían? A ver, esperen, ahí los van a ver. Ellos, fíjense, lo más importante es que se hagan inversiones en nuestra área, ¿sí? ¿En qué sería? En que las instalaciones estén en óptimas condiciones y que nosotros hagamos ese control. Que los sistemas que están destinados para salvar los sistemas de emergencia funcionen en el momento necesario, que los equipos contra incendio tengan ese mantenimiento que ya vamos a conocer cuál sería. Hay una serie de letras indicatorias, ¿sí? Que ya vamos a ver en señalización. Los sistemas de señalización estén visibles, legibles, ¿no? En los lugares preestablecidos, los sistemas de alarma, ¿no? Que funcionen, que tengan que estén a tiempo, como fue en el ejemplo. Equipos de protección individual que los tengan los trabajadores y que estén en óptimas condiciones. Esos serían otros costos. Y después tenemos los costos fijos, ¿no? Que acá hablamos, donde estamos nosotros, ¿no? El personal de seguridad es necesario para una empresa, ¿sí? Las inspecciones que se van a realizar, ¿sí? Para evitar los accidentes, los incendios en este caso, y también vamos a hablar, ¿no? De los cursos que pueden realizar ustedes para perfeccionarse, ¿sí? También tendrían que ser considerados como costos fijos, ¿sí? Esto de los cursos, para que ustedes se perfeccionen, supuesto que se los tienen que brindar las empresas, ¿sí? Y si no es así, bueno, ustedes continuamente capacitarse y estar preparado para ser un muy buen profesional, ¿sí? Bueno, miren, creo que ahora no hubo ningún tipo de problemas con la grabación, ¿sí? Ahora pueden ver todos los temas que antes de las vacaciones no lo pudimos hacer, ¿sí? Y que yo se los voy a dejar cargado, habilitado, pero que no vamos a ver, espera, decime, Estefanía, dice, eh, ¿dónde, hasta dónde es el examen? ¿Es solo el de ley o esto entra? No, vamos a dejar solo de ley nada más, ¿sí? Porque este tema es, digamos, con estos problemas de la grabación que hubo, yo hoy volví, viste que volví a explicarles un poquito, lo vamos a dejar para la próxima, ¿sí? Así vamos a unificar accidentes y riesgos, ¿sí? Pero no, va a ser solo hasta ley. Y ese lo vamos a dejar habilitado el día sábado, como lo veníamos manejando. No vamos a cambiar modalidades, nada. Manejamos de la misma manera, ¿sí? A ver, perfecto, sí, tiene material disponible. Sí, 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 lo cargo y se los dejo. No, creo que sí, déjame que lo vea bien, ¿sí? Y entro al campus y lo dejo. Pero ustedes ahora tienen que preocuparse por estudiar, en este caso, la ley, ¿sí? Nada más, ¿sí? Este lo dejamos para
la próxima. ¿Sí? Estamos y después les cuento de ese acontecimiento, vamos a decir que posiblemente se dé en septiembre. No lo sé bien. Se los comento cuando a mí me cuenten también cómo va a ser, ¿sí? Y creo que va a ser también con los alumnos que están virtuales, ¿sí? No lo sé bien. Déjenme que la próxima les puedo traer un poquito más de información, ¿sí? ¿Estamos? A ver, no, hay una otra preguntita. Bueno, me voy a descansar, ¿sí? Estoy desde las 4 de la tarde, así que me voy a descansar un ratito, ¿sí? Y nos vemos ya la próxima semana para avanzar, ¿sí? Déjenme unos minutitos y cargo este material, ¿sí? ¿Estamos? Y les aviso. ¿Estamos? A ver. Dale. Bueno, sí, que siga bien, Dios quiera. Bueno, ustedes también, ustedes también. Bueno, nos vemos Emiliano y nos vemos Estefanía. Y bueno, los que van a ver después la clase grabada. Nos vemos, que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.